Primera de Samuel 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba aquellos días y no había visión con frecuencia. Te voy a resaltar dos palabras. La palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén y amén. Señor, este es mi clamor y mi oración esta noche. Habla, porque tu siervo oye. Háblanos, tus hijos queremos oírte. Háblanos, Dios, háblanos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, háblanos. Gracias, Señor. Amén y amén. Samuel, de quien lleva el nombre todo el libro, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, nació milagrosamente. Su mamá se llamaba Ana, su papá se llamaba Elcana, y ella no podía tener hijos, pero fue a la casa del Señor como iba todos los años. Ellos vivían lejos de allí, pero una vez al año iban a honrar y adorar al Señor hasta Jerusalén. Bueno, no era Jerusalén en ese momento, era ¿cómo se llamaba el lugar donde estaba Ramá fue después, en Silo. Así que se iban a Silo a adorar, y allí estaba el tabernáculo, y allí estaba el sacerdote Elí ministrando. Todos los años ellos iban, pero esta mujer no tenía hijos. Y para los judíos no tener hijos era como una señal de maldición, que alguien era maldito, que su vida era una maldición. ¿Cómo no iba a tener hijos? Así que no era solamente el hecho natural de una mamá de querer ser, de una mujer de querer ser madre, sino que también se consideraba como algo espiritual, como una persona maldecida. Así que ella lloraba y se entristecía. Y un día que fue a orar, ella hace un voto a Dios y le dice a Dios: Dios, si me regalas un hijo, yo te lo daré a ti. O sea, lo que no tengo, pero me quitarás el dolor, me quitarás la maldición, me quitarás la deshonra, y yo te daré ese hijo a ti. Y ese hijo será un nazareo. Nazareo era un voto que ellos hacían, como Sansón. No se cortará el pelo, no beberá ninguna bebida alcohólica y solo servirá a Jehová mientras dure ese voto. Así que ella hizo un voto a Dios, y si le nacía un hijo, ella se lo iba a dar a Dios. Ese día Dios escuchó su oración
y visitó la casa de ellos, dice las escrituras, y Ana queda embarazada y nace Samuel. Samuel queda con su mamá hasta que es destetado. Se cree que más o menos fue hasta los 3 o 4 años. Entonces, cuando ya tenía 3 o 4 años, ella se lo lleva al sacerdote Elí y le dice: el milagro que yo le pedí al Señor, aquí está, este es el joven. Pero yo hice un voto a Dios que si Dios me regalaba un niño, yo se lo iba a dar al servicio del Señor su vida completa. Y entonces la Biblia dice que el niño Samuel queda a vivir con el sacerdote Elí, y él se queda a vivir en el templo. El sacerdote tenía su casa al lado, pero en el templo se quedó a vivir Samuel. Samuel creció y las escrituras dicen que él crecía y él servía a Dios a través del profeta Elí, a través del sacerdote Elí, pero que él no conocía la voz de Dios. Él conocía la voz de su líder, pero no conocía la voz de Dios. Una noche, según los historiadores dicen que más o menos habrá tenido 12 años Samuel, estaba durmiendo en el templo y escucha una voz que le llama por su nombre: Samuel, Samuel. Y él corre a la voz que conocía, a la voz de su líder, a la voz de su pastor, a la voz de su sacerdote, y corrió y le dijo: aquí estoy, heme aquí. Y Elí le dice: yo no te llamé, anda a dormir. Eran cerca de la madrugada, porque dice que todavía la lámpara estaba encendida y se encendía desde que empezaba la noche hasta la madrugada, y todavía estaba encendida la lámpara. Y él se va a acostar y de nuevo la misma voz: Samuel, Samuel. Y él corre de nuevo, el jovencito, y le dice a Elí: aquí estoy, heme aquí, dígame. No se quedó en la cama diciendo: ay, otra vez este viejo que me está molestando. No tiene nada que hacer y me molesta en la madrugada, yo quiero seguir durmiendo. No, dice que corrió. Y cuando llega, Samuel le dice, Elí le dice: Samuel, yo no te estoy llamando, anda a dormir. Samuel se fue y no dijo: ay, este me está haciendo una broma, si me llama de nuevo ni me voy. No, se acostó y de nuevo escucha la voz: Samuel, Samuel. Y corrió la tercera vez. Le dice: sí, Señor, aquí estoy. Y Elí entendió y dijo: uy, 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 Dios está queriendo hablar con este muchacho. Y entonces le dice: si te vuelve a llamar, dile: habla Jehová, que tu siervo oye. Elí no lo volvió a ver a Samuel. Así que cuando amanece, Samuel abre la puerta de la iglesia, que esa era su tarea, una de sus tareas. Y Elí le llama: hijo, ven para acá. Dime lo que Dios te dijo y no me ocultes una palabra. Yo no sé si Elí esa noche pudo seguir durmiendo, sabiendo que en la pieza de al lado Dios mismo estaba hablando con ese muchacho. Y allí comienza el ministerio público de Samuel. Un adolescente que ministró como juez a la nación después de la muerte de Elí por 40 años. Fue el último de los jueces. Fue el primero de los profetas después de Moisés. Fue el que organizó toda la nación para que tenga rey, y ungió a Saúl y luego ungió a David. Samuel es reconocido en la historia como un tremendo hombre justo de Dios. Pero comenzó su vida ministerial pública
escuchando a Dios. Dice las Escrituras que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. Dice que no era frecuente que Dios dé una visión o una revelación o un sueño. Era algo que escaseaba. Pero cuando Dios habla con Samuel, comienza un nuevo tiempo. Tengo muchas cosas para decirle esta noche. No sé si tengo todo el tiempo para decírselos, pero sí quisiera que por lo menos le quede grabado esta idea central, dos ideas centrales. Una, que antes Dios hablaba con algunos de vez en cuando, que escaseaba oír a Dios. Pero cuando Jesús vino, y vas a leerlo en el libro de en el Evangelio de Juan, dijo que Él enviaría al Espíritu Santo y que nosotros somos sus ovejas y que sus ovejas oímos su voz y le seguimos. Y que el Espíritu Santo nos revelaría la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos diría: esto es lo que yo estoy escuchando al cielo hablar. Lo que está hablando allí en el cielo el Padre y el Hijo, esto es lo que vengo a decirte. Y el Espíritu Santo trae lo que en el cielo se habla. Y quiero que sepas que en el cielo se habla de ti. Decirle al hermano que tenés al lado: en el cielo se habla de ti. No es la vecina de al lado, la chismosa, la que te saca el cuero. No, no, no. Yo te estoy hablando, en el cielo se habla de ti. Bueno, yo me pondría más contento. Espero que estén hablando bien. En el cielo se habla de ti. Pero para que sepas lo que en el cielo se habla de ti, el Espíritu Santo es el que viene a revelarte los planes que Dios está tramando en el cielo para ti. Así como le habló a Samuel, así Dios quiere hablarnos a nosotros. Eso es lo primero que quisiera que te quede grabado. Que así como Dios habló a Samuel, así Dios te quiere hablar a ti. Jesús dijo: y yo llamo a cada oveja por mi nombre. Pero lo que ocurre es que muchas veces no entendemos que Dios nos está hablando. Igual que Samuel no conocía la voz de Dios y él pensaba que era el hombre hablándole, pero en realidad era Dios hablándole. Dios todavía habla y habla con frecuencia, no es con escasez. Terminó el tiempo de la escasez. Este es un tiempo de abundancia de palabra de nuestro Dios. Y te pregunto, si tienes algún tiempo ya caminando con el Señor y eres cristiano, un creyente de tiempo, un evangélico de tiempo, probablemente hayas pasado tiempo de escasez en la palabra de Dios. ¿Cuántos han pasado tiempo de escasez que querían oír palabra de Dios pero no podían oír? ¿Cierto? Nos pasó. Esto es lo segundo que te quiero que te quede grabado. Lo primero te dije es que Dios todavía habla y llama como a Samuel. Lo segundo es que se terminó el tiempo de la escasez. Se terminó el tiempo de la escasez. En primer lugar, Dios todavía habla, pero su pueblo no se da cuenta que Dios está hablando. Samuel no conocía la voz de Dios. Entonces, él recurrió a lo que conocía, la voz de los hombres. Y al hombre le dijo: heme aquí. Esa fue su respuesta: heme aquí. Pero luego ese hombre que sí conocía la voz de Dios dijo: cuando te vuelva a hablar, dile: habla
que tu siervo oye. Y le enseñó un principio para que él pueda empezar a oír a aquel que le estaba llamando. Una cosa es nuestra acción. He aquí estoy. Y la otra cosa es nuestra atención. Háblame, que tu siervo oye. La palabra Silo, que es el lugar donde estaba el arca y el templo, traducido quiere decir lugar de descanso, lugar de reposo. De hecho, a Jesús se lo considera, hablando como persona, como el Silo de Dios, el que da el reposo, el que da el descanso. ¿Sabes por qué a veces no oímos la voz de Dios? Porque no buscamos el reposo de Dios y seguimos aturdidos con las cosas. Nuestro aturdimiento de todos lados. Todavía no está jugando Argentina, pero capaz que hoy ya estaba preguntando a ver qué pasa mañana. Y estabas más atento a la noticia a ver si Dios te hablaba. Y les quiero decir, no se aflijan por lo que pase mañana. Si sale bien Argentina, bien, pero si no sale bien, tranquilo. Usted tiene que ver las cosas desde otra óptica. Porque si ve desde la visión en la que todos miran, usted sentirá lo que todos sienten. Pero si usted sube un poquito más alto, comenzará a ver cosas que otros no ven, porque cambia de posición. Yo me subo acá arriba para poder verlo a los que están allá atrás. No sé si los que están allá atrás quieren verme a mí, pero yo sí quiero verlos, entonces me subo acá para verlos. Si estuviera ahí abajo no los podría ver a todos. Pero subí de posición para poder verlos un poco más. Esto es algo físico. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Usted tiene que ver las cosas desde otra óptica. Le voy a solamente hacer una comparación económica para que puedas entender algo. Antes del partido de Argentina esta semana, el ánimo del país estaba medio apagado. No sabía si ganaba, si no ganaba. Entonces, en general, la gente casi ni hablaba de fútbol y todo así muy tranquilo. Y entonces, bueno, y el dólar bajaba. Cuando ganó Argentina y el ánimo de los argentinos subió, el dólar subió. Porque dice, ¿ahora quién va a reclamar? Tiene que mirar otras cosas. Si el pueblo está entretenido, deja de orar. El ánimo está contento, cualquier cosa que le pongan va a estar bien. Hasta pueden adelantar la sesión por el aborto porque todos están distraídos. La iglesia no puede estar distraída. Tienes que subir de posición para ver cosas que otros no ven. Cuando Dios quiere hablar, hay que estar atento a no estar distraídos. Dios le dijo a Samuel, Samuel todavía no conocía la voz de Dios. Y entonces corrió hacia donde siempre corría. La rutina a veces no te deja darte cuenta que Dios te está hablando. Haces lo que siempre haces y por ahí comienzas a sentir una inquietud de que tienes que hacer otra cosa. Si haces lo que estás experimentando y es de Dios, te darás cuenta que Dios te está poniendo algo nuevo. El Espíritu Santo habla de muchísimas formas. Hace unos años atrás yo no oía a Dios. Yo decía, ¿cómo el Espíritu Santo ha de hablar? ¿Cuánto yo deseo que me vuelva a hablar el Espíritu de Dios? Pero parecía que estaba en pausa. Solamente que yo estaba tan afligido que no me daba cuenta que Él me estaba hablando y me había tomado de la mano para guiarme.
Dios no hace diferencia en el que le busca. Si le buscas al Señor, Dios no hará diferencia. Él hace diferencia con el que no le busca. Haré diferencia entre el me busca y el que no me busca, dice la Biblia. Pero estás aquí esta noche porque le estás buscando a Dios o porque no tenías nada que hacer. Amén. Regáleme unos minutos más. Ya voy a tratar de redondear por lo menos el mensaje. Pónganme esa mesa aquí abajo, por favor. El Espíritu Santo te quiere enseñar a través de tu caminar en el día que Él te habla. Cuando yo pasé esa experiencia que parecía que Dios no me escuchaba o que parecía que Dios no me hablaba, entonces, así abierta. Entonces, justo me encuentro con un pastor amigo. Estábamos lejísimos de aquí, como a 9,000 kilómetros o 10, no me acuerdo. Y yo me fui a atenderle a este pastor y estaba a punto de llevar el GPS. En esa época en los celulares no era tan común tener el GPS, así que yo tenía un GPS y dije, me llevo el GPS. Como, wow, voy a llevar el GPS. Y después digo, no, en el celular está. Así que dejé el GPS, no lo llevé para el auto. Y llevé el del celular. Yo fui a atenderlo a este pastor a una ciudad que no era mi ciudad. Y lo quise llevar a conocer. Listo, terminó nuestra actividad. Le digo, bueno, ahora pastor, vamos, te llevo a conocer. Tenía un auto ahí, vamos. Y comenzamos a recorrer la ciudad y con el GPS del celular. El GPS del celular me mostraba tarde. Así que yo estaba, ahí estaba la lucecita y yo decía, la próxima entrada, ¡plup!, pasaba. Y eran autopistas y tenía que hacer media hora para volver a hacer un retorno. 3 veces me pasó lo mismo. Ese celular estaba atrasado, el muchacho. Y yo dije, ¿cómo no traje el GPS que sí era bueno? Y dije, ¿y eso que pensé antes de salir de casa? Y el pastor que estaba al lado mío, que sí conocía la voz del Espíritu, me dijo, pastor, a veces esa es la voz del Espíritu y no te das cuenta que Él te está avisando que tienes que llevar algo. Cuando Él me dijo eso, yo comencé a tener las antenas más atentas. Dije, ¿será que el Espíritu Santo te habla en las circunstancias de la vida? Si hubiera traído, uno dice, qué presentimiento que tuve. Y a veces es el Espíritu Santo hablándote. Cuando comienzas a caminar y a ejercitar oír la voz de Él. Por ahí quieres leer un mensaje y sientes, no lo leas, pero estás tan adicto que lo tienes que leer. Y después se te apaga todo el gozo que tenía. Tienes que dejarte guiar por Él en las pequeñeces de la vida. ¿Cómo fomentas el entender que es Él? Leyendo su palabra. No solamente como el horóscopo de la mañana. A ver, ¿qué me dijo hoy el Señor? Me dijo, no temas ni desmayes. Ay, listo, gracias Señor, no temo ni desmayes. Amén. A media mañana dice, ¿qué era lo que me dijo hoy? Dije, ¿qué era lo que me dijo? ¿Qué era lo que me dijo? Ni te acuerdas porque no masticaste esa palabra. La leíste nomás, pero no meditaste en ella. Meditar significa hasta imaginar. Es como que lees y comienzas a hacerte la película acá. Y Jesús se acercó y le agarró de la mano y le dijo, levántate. Y te armas todo el Hollywood. Meditas en la palabra.
Pero cuando uno no quiere oír una advertencia, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Si Dios te advierte de algo, si lees el capítulo 2, yo te leí el capítulo 3 de Samuel, pero si lees el capítulo 2, Dios le advierte al profeta Elí algo y él ni caso hizo. Y en el capítulo 3, cuando Dios le habla a Samuel, le bajó el martillo, le dijo: se terminó. Dios te va a advertir cosas. Ay, es que yo ya quiero ese celular y quiero ese celular. Y el Señor te dice: tranquilo. Y tu ansiedad hace que vayas y te metas con la tarjeta y después, ay, gloria a Dios, me compré el celular. Y después no te alcanza para comprar la zapatilla de tu hijo, el gas aumentó y te enojas con el político. Pero si Dios es el que guía tu vida, a veces Él frena las cosas y uno tiene que estar atento a que Él está guiando tu vida. Te dice: anda por este camino. Le dice: no, pero yo siempre me voy por acá. Y allá por aquel camino un pozo así, ¡pa! ¡Ah! Se rompió la rueda. Ejercita oír la voz de Dios, porque Dios todavía está hablando. Así que tengo que resumir esto en estas dos palabras. Dios todavía habla y Dios te quiere hablar. Te hablará a través de su palabra. Toma tiempo cuando vas a orar para oír a Dios. ¿Sabe dónde fue que Samuel escuchó? En Silo, el lugar de reposo. Luego que aprendes a oír en el reposo, luego puedes estar en medio de una batalla y una guerra y podrás discernir que esa es la voz de tu Dios. Así que a todos los que han estado sirviendo al Señor en estos días, sé que han sido días de mucho movimiento, de mucha gloria y de mucha bendición. Pero les quiero decir, mañana busquen oír la voz de Dios. Antes escaseaba, pero ahora abunda por el Espíritu Santo. Antes era de vez en cuando, pero ahora hay abundancia. Dios te quiere guiar a los mejores pozos. Dios te quiere guiar a la mejor tierra. Dios te quiere guiar a la mejor relación. Dios te quiere guiar al mejor negocio. Dios te quiere guiar en todas las áreas. Por ahí mañana algunos van a sentir: uy, tengo que ir a orar por un enfermo. Hazlo. En la medida que obedezcas, más entenderás cuando Dios te habla. Tengo que llevar una bolsa de mercadería. Tengo que llamar y pedir perdón. Y comienzas a ser guiado por el Espíritu. ¿Te puedes llegar a equivocar? Claro que sí. Hasta los mejores jugadores del mundo le erran un penal. ¿Y eso los condena? No, son seres humanos. Te puedes llegar a equivocar, pero ejercita. Caminar bajo la dirección del Espíritu. Vencerás tentaciones. Serás libres y esas cadenas no se volverán a poner sobre tu vida. Las adicciones serán parte de tu historia. Tu carácter será transformado y estarán llenos del fruto del Espíritu Santo. Aprende a oírlo y a seguirlo. Y verás este nuevo y poderoso tiempo, que lo que escaseaba ya pasó. Ahora viene un tiempo de abundancia. Ponte en pie. Te animo a que leas el libro de Samuel. Medita en él. Porque tal vez tú puedes ser uno de los Samuel que Dios está llamando. Y dirás: heme aquí. Y luego dirás: habla, que tu siervo oye. Un día vino alguien. Nosotros
estábamos creo que teníamos una bicicleta, no recuerdo bien, y alguien vino y me esperó cuando salíamos de la iglesia. Me dice: pastor, le tengo algo que decir. Sí, le digo. El Señor me dijo que le tenía que traer de regalo este auto. Y me dejó la llave ahí. Y anduvimos en ese Fiat un muy buen tiempo. Fue una gran bendición para la familia. Y qué lindo que es cuando alguien escucha la voz de Dios y te bendice, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios le hable a otros para que lo bendigan? Y si Dios te quiere usar a ti para bendecir a otros, cuando comiences a ejercitar, serás tan bendecido en saber que Dios todavía te habla, que su voz no escasea. Estamos en un tiempo donde su voz y su palabra está en abundancia. Comienza a obedecerle en las pequeñas cosas y vas a ver que hay un cuerpo de Cristo maravilloso en todo el mundo que está oyendo la voz de su amado. Y nos reunimos y nos encontramos y podemos decir: Dios me habló. Estoy aquí en esta casa porque Dios me habló. Y quiero decirte que estás esta noche aquí porque Dios te trajo, Dios te habló. Te habló de una forma, te habló de otra, a través de las circunstancias. A algunos se les quedó el auto en la mitad de camino, a otros los empujaron a venir, pero están aquí porque Dios todavía habla. Dios todavía habla. Dios todavía habla. ¡Oh! Espíritu Santo está aquí hablándonos en cada prédica, en cada culto, en cada administración, cada revelación, en cada alabanza. Él está guiando esta iglesia. Él nos está hablando. El domingo pasado, en la noche, el Señor nos dio una palabra sobre la sanidad del leproso. Ya no es una enfermedad común en nuestra sociedad. Pero el miércoles viene un hombre y me presentan, me dicen: este señor estuvo por primera vez el domingo en el culto. Este hombre llegó el domingo con lepra a la iglesia y hoy está sano. Aleluya. Aleluya. Dios todavía habla. Solo abre tu corazón. Abre tu oído espiritual. Que Dios quiere guiar.